Entonces, bueno, vamos a empezar. El tema como tal es aprende a manejar las objeciones de tus pacientes. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es diferenciar lo que es una queja de lo que es una objeción. Es bien importante entender que no es lo mismo y aunque pareciera, pues francamente son conceptos separados. Entonces, hay una diferencia bien importante entre lo que es una queja y lo que es una objeción. Por un lado, una queja es cualquier cosa negativa que resulte de la experiencia de compra de tu paciente. Una queja es como, por ejemplo, cuando no le dimos el servicio completo al paciente o por alguna razón, por ejemplo, el equipo no se ajustó a las expectativas que él tenía. Una queja es algo que se genera en la postventa, que se genera después. Por otro lado, la objeción, porque a veces existe esta confusión, es este argumento que nos va a ayudar a veces, es importante entenderlo así, que nos puede ayudar a cerrar la venta o que nos la puede tumbar. Si nos vamos a definiciones como muy específicas, la objeción no es otra cosa más que un elemento proveniente del tomador de decisión, ojo con este concepto, y o la influencia compradora, que puede entorpecer o bloquear el cierre de la venta. Me voy a detener un poco para explicar estos dos conceptos. Es un elemento proveniente del tomador de decisión, que esto se superentiende, que es la persona que va a decir aquí está el dinero si se compra el producto, y o la influencia compradora. ¿Qué es la influencia compradora? Es cualquier persona que esté en nuestro ambiente de venta, que es un ambiente muy específico que tenemos que diseñar con mucha inteligencia para que se dé, que nos va a ayudar o que nos puede bloquear el momento de la venta, el momento del cierre. Lo vemos muy frecuentemente cuando tenemos a nuestro paciente que es adulto mayor y que va con los hijos o con la hija o con la pareja o con la esposa. Y puede ser que el paciente esté completamente convencido de que quiere el equipo, pero no es el tomador de decisión. El tomador de decisión, porque tal vez es quien tiene la capacidad de pago, sea el hijo. Y entonces los esfuerzos que tenemos que hacer son para convencer también al hijo. Por otro lado, puede ser a la inversa, que la familia esté completamente convencida, pero sea el paciente el que no. Entonces, estos dos términos de tomador de decisión y de influencia compradora son términos que están jugando todo el tiempo. El mejor de los escenarios es aquel en donde el tomador de decisión es la misma influencia compradora, entonces solamente tenemos que convencer a una persona, pero no ocurre en la generalidad de los casos. Entendamos un poco, una objeción es aquello que puede truncarme, si lo quiero ver desde el punto de vista negativo, mi proceso de venta y que puede evitar el cierre. Sin embargo, y esto es importante, según uno de mis autores favoritos, que es Brian Tracy, y que escribe un montón de cosas, que ha escrito un montón de cosas sobre ventas y negocios y demás, busquen en internet, vale muchísimo la pena, una objeción debe ser tratada como una solicitud de información adicional. Esto es un consejo bien interesante y bien importante que me gustaría darles, darte específicamente a ti que te dedicas a vender aparatos auditivos. Las objeciones las tenemos que descontextualizar y quitarles la parte negativa. Una objeción es como una área de oportunidad muy grande que nos va a permitir darle más información al paciente. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si en algún momento estás en un proceso de venta y el paciente tiene muchas dudas, esto en vez de verlo como algo negativo, como algo que me empieza a desmoralizar un poco o que yo crea que el paciente no se va a convencer, yo lo tengo que ocupar como algo positivo porque el subtexto de esto es que el paciente de verdad está interesado y que quiere saber cada vez más cosas. Entonces, consejo número uno que te puedo dar es tenemos que cambiarle la perspectiva al tema de las objeciones y considerar que son cosas positivas. Paso número cero, porque estos son algunos pasos que quiero compartirte para el manejo de las objeciones. Una parte importante, te vas a dar cuenta, es para evitar que haya la mayor cantidad posible de objeciones. ¿Sí? Es decir, los primeros pasos de lo que te voy a comentar ahorita sirve para que no haya tantas, pero los últimos te van a ayudar a saber qué hacer en caso de que existan, porque siempre va a haber. Entonces, el paso número cero me remite a cosas como muy interesantes de mi historia personal, que no tenemos todo el tiempo del mundo para que te las platique, pero que pues bueno, te voy a contar cierta cantidad de cosas importantes. Paso número cero, rompe paradigmas. Esto es importantísimo y te lo dicen en todos lados, pero pocas veces lo hacemos como muy consciente. Esta imagen no nada más se dan cuenta que ya es muy viejita por la calidad de la fotografía, sino porque también ven a un Mario más joven, con ilusiones, sueños y anhelos todavía, no, todavía los tengo, pero ahí estaba muy jovencito. Fue de hace 10 años cuando yo empecé a ejercer la medicina. Entonces, cuando tú sales de una carrera en donde te perfilan para ciertas cosas y te das cuenta que tal vez el mercado en el que te desenvuelves no es el que creías, tienes que buscar cómo diversificarte. Y entonces, por azares del destino, me empecé a dedicar a la venta y adaptación de auxiliares auditivos.
Mi primer problema fue el siguiente. Cuando uno escucha la palabra ventas, y sobre todo cuando vienes de un contexto totalmente diferente, el cual es el caso de muchos de los que me están viendo, porque o son audiólogos, o somos otorrinos, o somos cualquier cosa, lo ves como malo, lo ves como incluso hasta peyorativo, ¿sí? Lo primero que piensa una cantidad importante de las personas que tratamos de convencer para que vendan aparatos auditivos es que no estudié tanto para terminar siendo vendedor. Eso es un tache gigantesco, ¿eh? Y eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que pertenecemos a un mundo globalizado en donde prácticamente todo el tiempo estamos vendiendo cosas, ¿sí? Te cambia la perspectiva. Y entonces te das cuenta que tu servicio debe ser más integral y que no te puedes quedar únicamente con lo que te enseñaron en la escuela y que no te puedes quedar únicamente con lo teórico o con el protocolo muy cuadrado en el caso de que seas médico o que seas audiólogo. O sea, tienes que diversificarte. Me voy a regresar un poco a la fotografía porque cuando yo empecé a vender aparatos auditivos, yo tenía una diatriba importantísima, tenía un problema muy grande en mi cabeza. Yo decía, ¿cómo voy a vender? Porque además yo entré a un lugar donde había vendedores realmente que se encargaban de vender aparatos auditivos. Yo decía, ¿cómo me voy a comparar con ellos? Porque yo soy médico, yo no sé vender. Primer error, y eso es bien importante, todos sabemos vender todo el tiempo. Desde el momento en el que te le declaras a alguien para convencerlo de que sea tu novio o novia o lo que sea, ¿sí? Ya te estás vendiendo. Entonces, yo tuve que rascar dentro de la experiencia que tenía y dentro de las cosas que sabía hacer para ver de qué manera adaptaba lo único que sabía hacer a la venta de aparatos auditivos. Y lo único que yo sabía hacer era ser doctor. Entonces, muchas de las cosas que vas a ver a continuación surgen de cómo le hacíamos para mezclar el modelo médico con el modelo de ventas. Lo que sí te puedo garantizar es que durante mucho tiempo me funcionó y vendí una cantidad muy grande de aparatos auditivos y que al día de hoy estos consejos que te voy a dar sirvieron para muchos de mis clientes para que empezaran a levantar sus negocios. Paréntesis, por ahí hay un microfonito abierto, por fin, hay que cerrarlo. Entonces, continuamos. Paso número uno. Ya sabemos cuáles son, más bien, qué son las objeciones. Ya sabemos que yo me tengo que considerar a mí mismo un vendedor porque todos nos estamos vendiendo, pero tengo que aprender de dónde vienen las objeciones. Una cosa bien interesante y que pasa en la venta de cualquier producto. El comprador tiene algo que se llama inseguridad del comprador, ¿sí? Que es este miedo irracional a llegar a un lugar y que te roben tu dinero. Entonces, tengo que entender lo siguiente. A diferencia de lo que se pensaba en paradigmas anteriores de las ventas, en modelos un poquito más antiguos de ventas, en donde todo era como tirar a la presión y hacer como la venta lo más rápido posible y las famosas ventas en caliente y demás, ahora entendemos un poco que todas las objeciones, perdón, provienen de una parte bien profunda de nuestro cerebrito y que tiene que ver con cosas interesantes. Aquí voy a poner el puntero, un segundo por favor. Aquí está. Tienen que ver con estas cosas, con la famosa ansiedad del comprador, con el miedo, y este miedo puede ser totalmente irracional y tú como vendedor puede que no lo generes, aunque puede que hagas cosas que sí desencadenen esta reacción en tu posible comprador. Segundo, experiencias previas. Esto es muy común y sobre todo en nuestra industria, en donde hay un boom de amplificadores, en donde te los venden bien baratos y no te dan el servicio que esperas, tenemos un porcentaje bien importante de potenciales clientes que ya tuvieron una muy mala experiencia previa y por lo tanto ya llegan con nosotros con miedo. Entonces, tenemos que entender que las objeciones vienen de acá, de experiencias previas, vienen de tristeza porque, ojo, para ti que vendes aparatos auditivos diariamente, es exactamente lo mismo decirle a una, dos o a 10 o a 15 personas que tienen hipoacusia. Pero tengo que entender que para el ser humano promedio que no se dedica a esto y que no sabe nada de esto, el que le digas que tiene hipoacusia puede conllevar tristeza, puede llevar angustia, perdón, y al final desinterés que también va a generar que no te compre. Porque, ojo, el cliente, el paciente en este caso, va a estar enfocado a lo que está sintiendo. Y si está sintiendo un miedo gigantesco porque no sabe cómo le va a decir a su familia que tiene un problema auditivo y tú no lo ayudas a canalizar ese miedo, no se va a cerrar la venta y va a haber un montón de dudas. Esta es una frase bien interesante y que me gusta mucho porque por ahí dicen, y voy a hacer un mexicanismo muy grande, el que es perico donde quieres verde. ¿A qué me refiero? A tu cliente no le interesa tu producto en sí. Repito, a tu cliente no le interesa tu producto en sí. Le interesa lo que piensa que tu producto puede hacer y cómo lo va a beneficiar. Es decir,
y para ponernos en contexto. A tu cliente no le interesa que el aparato tenga 85,000 bandas y 85,000 canales y 10 millones de reductores de ruido. A tu cliente lo que le interesa es la idea que tú le transmitas de lo que va a generar ese producto en su vida diaria. La mejora en la calidad de vida, la mejora en sus actividades cotidianas, la mejora en sus emociones incluso. Y a esto le llamamos venta de beneficios. Ojo que todavía no hablo de las objeciones como tal, pero si no aprendes a vender beneficios, vas a estar atascado de objeciones, vas a estar atascado de dudas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como te decía hace un momento, vender un aparato auditivo pensando en que la forma correcta de convencerlo es decirle que tiene un sistema de 8 micrófonos virtuales y que además tiene una terapia notch para tinnitus y que además tiene 6 memorias y que tiene que se puede hacer un sistema cross o bicross. Esa no es la forma correcta es a través de los beneficios. ¿Cómo vendo beneficios? Yo tengo que hacer un ejercicio muy sencillo y que en nuestra industria es mucho más fácil, porque esto lo están buscando todos en todas las industrias y a veces es un poquito complicado. Tengo que ver primero cuál es el beneficio de mi producto. Voy a poner un ejemplo muy absurdo y de otra industria para que se den cuenta cómo es muy sencillo con nosotros. El beneficio de comprarse, voy a poner un celular de alta gama. O sea, ¿cuál es el beneficio de un celular de alta gama? Bueno, que va a ser más rápido, que vas a tener mayor cantidad de información tal vez, que tienes una memoria más grande, que tienes aplicaciones más sofisticadas y demás. Sí, ese es el beneficio, digamos lo técnico. ¿Cuál es el beneficio de este beneficio? Acá viene la pregunta. ¿Cómo le hago para saber cuáles son los beneficios de lo que vendo? Es bien sencillo. Pregúntate como vendedor, ¿qué cambio emocional voy a generar con el producto que estoy vendiendo? En el caso del celular, ¿cuál es el beneficio del beneficio de un equipo de alta gama? Simple y sencillamente que va a dar estatus. Y si todavía me meto mucho más allá, que te va a dar seguridad, ¿sí? Porque si eres un empresario, llegas con un cacahuatito de los que venden en el Oxxo y que, bueno, son equipos que sí sirven para hablar por teléfono, pero hasta ahí tal vez no te sientas tan confiada si sacas tu Super Galaxy N1000, ¿me explico? Entonces, es importante entender que la venta de aparatos auditivos se tiene que hacer a través de los beneficios. ¿Por qué les digo que en nuestra industria la tenemos muy sencilla? Porque yo no voy a vender equipos, yo voy a vender experiencias de vida. Y las nuevas tecnologías, específicamente las de Signia, que son de las que tenemos un amplio conocimiento, están diseñadas para eso. El OBP, por ejemplo, en donde el beneficio tal vez es que el paciente escuche muy bien su voz. El beneficio del beneficio de eso, es decir, la carga emotiva que va a traer, es que el paciente ya no se va a sentir incómodo cuando está con su familia y quiera platicar. Va a hablar más, se va a sentir más confiado. Es decir, si nosotros establecemos una estrategia de venta que me permita vender beneficios en vez de características técnicas, vas a reducir un montón la posibilidad de que haya objeciones. Y además vas a generar algo que estamos tratando de lograr desde el principio que se llama confianza. Y ahorita vas a ver por qué es tan importante la confianza. Paso número 2. Yo ya me definí como un vendedor. Ok. Yo ya sé que tengo que venderle a través de beneficios. Ok. Siguiente paso. Yo tengo que conocer qué necesito hacer para que mi paciente sea o mi prospecto sea un cliente ideal. Y aquí hay un montón de bibliografía que pueden investigar en internet y que sale facilísimo. Según este señor que también me gusta mucho, que se llama Lincoln Murphy, existen 3 características que hacen que un paciente, que un prospecto sea un cliente ideal. No, yo necesito encaminar todos mis esfuerzos de venta a tener un paciente preparado, dispuesto y capaz. ¿Qué es un paciente o qué es un prospecto preparado? Es alguien que tiene un problema que requiere resolver. Y esto es bien interesante y en el canal de YouTube, hago el comercial, tengo 4 videos en donde hablamos de ventas emocionales y ahí les explico lo siguiente. Nosotros tenemos la gran ventaja de que la mayoría de los pacientes que nos vienen a ver es porque ya tienen un problema que quieren resolver, no escuchen. Pero alguna vez se habían puesto a pensar que la audiometría que ustedes ocupan con fines técnicos, ¿sí?, y con fines clínicos es una extraordinaria herramienta de venta. Seguramente sí. Solamente hay que saber cómo manejarla. A través de la audiometría, si yo no tenía un paciente dispuesto, porque ojo, es diferente, el preparado es el que tiene un problema, el dispuesto es el que está listo para hacer algo al respecto, a través de la audiometría yo puedo transformarlo y yo puedo hacer que el paciente que, ok, sí tiene un problema, pero no quiere hacer nada, le meta presión, ¿sí? La forma correcta de vender aparatos auditivos
y hacer esta sensación de urgencia es a través de la audiometría. Enseñarle y maximizar cuáles son las cosas que van a pasar en los próximos años. Con esto nosotros generamos más sensación de urgencia que con la clásica estrategia de llévele, llévele y ahorita mismo, y si no me lo compra ahorita, pues bueno, se pierde un descuento y demás. Esta es la forma más correcta porque lo que estás haciendo es ponerte en los zapatos del paciente y explicarle que después de un tiempo van a pasar cosas que lo van a limitar cada vez más. Con eso yo logro volverlo un paciente dispuesto, o un cliente o un prospecto dispuesto. Y después viene el tema más complicado, que es ver si es un paciente, un prospecto o un cliente capaz. ¿Qué significa que sea capaz? Que tiene el presupuesto y la autoridad para resolver el problema. Entonces, estas tres características generan lo que yo llamo un cliente ideal. Cuando tú estás en tu ambiente de venta y cuando estás empezando a vender aparatos y demás, tú tienes que volverte muy bueno y muy rápido en tratar de definir si el paciente tiene estas tres cosas, si tu prospecto tiene estas tres cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que esté preparado, puede que esté dispuesto, pero ¿qué tal si él no es la persona que va a tomar la decisión? Entonces, no estoy diciendo que tu speech de venta se tenga que acortar, pero tú ganas tiempo si desde el principio haces las preguntas correctas para saber si esta persona te va a poder cerrar la venta en ese momento o no. ¿De acuerdo? Y así con las diferentes variables. Ok, siguiente paso, y este es uno de los más importantes. Yo ya definí todo lo anterior. Tengo que conocer la curva de la emoción. Y aquí me voy a detener un poquito más que con todos los anteriores puntos por lo siguiente. Este tema obedece a un modelo de ventas que se llama ventas emocionales. Insisto, en el canal de YouTube tenemos 4 videos, porque es un tema muy extenso, en donde vemos las diferentes fases de este proceso de venta que dista mucho del proceso tradicional de ventas. Entonces, lo que te voy a explicar a continuación es un resumen de lo que me refiero y que nos atañe mucho, porque si tú haces este proceso y aprendes a manejarlo, van a disminuir de manera bien importante, muy, muy importante, las objeciones. ¿Por qué? Porque está enfocado en pegarle aquí, en llegarle a todos los miedos del comprador, a tratar de deshacer sus experiencias previas, etcétera, etcétera. Siempre lo defino de la siguiente manera. Vender ahora, con este nuevo paradigma de ventas, que es el de las ventas emocionales, se ha transformado en una actividad casi, casi poética, en donde tienes que enamorar al paciente, pero con los argumentos emotivos correctos. Ya no es emocionarlo a través de los ojos, que por supuesto ayuda. Ya no es enamorarlo, perdón, a través del precio, que también ayuda. Es enamorarlo a través de un nivel mucho más profundo que tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre el modelo emocional y el modelo tradicional? Aquí voy a hacer un paréntesis para contarte una experiencia que yo viví hace algunos años cuando empecé a vender aparatos auditivos. Hace algunos años la forma en la que se vendían estos equipos o la forma en la que yo vi que se vendían y tratábamos de hacerlo era con el modelo tradicional. ¿Cuál es el modelo tradicional? Tiene que ver con el precio, tiene que ver con la presión, tiene que ver con tratar de empujar al cliente e incluso los coaches de ventas nos decían, es que tienes que generar cierta incomodidad en el cliente para que en ese momento diga, ok, ya te lo compro. Un poco lo que hacen en las tiendas departamentales, que hay una persona que si te ve potencial, se acerca a ti y está atrás de ti, viendo qué se te ofrece, viendo qué necesitas, hasta que compras algo ya por pena. ¿Por qué esto no aplica en nuestro negocio? Porque por experiencia personal se los platico. El modelo tradicional de ventas, en donde todo es por precio y por presión y demás, lo único que genera es que el paciente te lo compre porque ya no le queda de otra. Sí, tal vez te aumenten las ventas, pero también los índices de satisfacción del paciente van a ir bajando, 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 porque la sensación con la que se va a quedar el paciente es que no le quede otra más que comprar. Y tal vez cuando compras una cafetera, eso está bien. Tal vez cuando compras unos jeans, eso está bien. Pero al tratarse de un producto tan sensible como un equipo médico, no podemos permitirnos que el paciente se quede con eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que una parte bien importante de que el paciente siga ocupando su aparato auditivo es que esté completamente convencido de que lo quería y que tenga la convicción de que le va a servir. Si ustedes como vendedores no meten este insight en la cabeza del paciente de que el equipo va a servir y de que le va a cambiar la vida, no se sorprendan, perdón, no se sorprendan si en menos de un mes ya regresó el paciente 4 veces porque no se siente cómodo y no se siente cómodo y no se siente cómodo. Entonces, el modelo emocional se hace match mucho mejor con el producto que vendemos. ¿Por qué? Porque primero nosotros no estamos tratando de abrir clientes, estamos tratando de generar relaciones duraderas.
¿sí? Porque acuérdense que aquí el speech o el mensaje va a ser, yo no te quiero vender nada, yo te quiero ayudar a solucionar un problema que tienes, yo no me quiero quedar con tu dinero, yo quiero hacer que tú, ¿sí? Tengas una mejor calidad de vida y el dinero que me pagas es un mero trámite. Ya sé que suena como de película y como de un mundo ideal y como de que estas cosas no existen, pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Acuérdense que yo recurro a lo médico porque es lo que sé hacer también. Entonces, cuando tú vas al doctor, ¿sí? Tal vez no con un dolor gigantesco ni nada, pero vas con un doctor y llevas a tu hijo tal vez porque tu hijo es el que se siente mal. Y el médico te dice, ¿sabes qué? Es que tiene apendicitis y lo tenemos que operar ahorita porque si no ya se muere, ¿sí? ¿Qué hizo antes el médico? El médico lo revisó, te interrogó, te hizo un montón de cosas hasta que llegó a la conclusión de que había que operar. En ese momento, el médico estableció tal confianza contigo que cuando te dice es que lo tienen que operar de urgencia, tú ves cómo le haces y consigues el dinero necesario para que se opere. Esto se logra a través de dos cosas, tres. La primera, que estamos estableciendo una relación en donde yo como médico me preocupo por ti, ¿sí? O en este caso por tu hijo. Segundo, tengo la paciencia completa de dedicarte todo el tiempo necesario para indagar en tu problemática y buscar la solución más adecuada. Ojo, conforme tú vas cambiando de modelo y te vas haciendo como más amigo de tus pacientes, te das cuenta que es fácil y puedes empezar a cortar tiempos. Pero de inicio es importante que le dediques el tiempo necesario a cada paciente. Tercero, aquí damos la libertad completa, ¿sí? No hay presión. Yo me acuerdo mucho cuando trabajaba vendiendo aparatos en algún lugar, el tema de la presión era bien importante para cerrar las ventas. Actualmente lo que yo te puedo recomendar, basado completamente en la experiencia, es que esto es como una relación sentimental. Tú no vas a llegar con alguien y a decirle que sea tu novia o tu novio y quedarte parado hasta que te diga que sí. Tenemos que darle libertad al paciente porque además ahorita estamos en un mercado en donde hay tanta oferta y tanta demanda y tantas posibilidades que el paciente va a comparar forzosamente. Y tenemos que ser conscientes de que ya se trata de eso, de dejar que vaya y como dicen, si vuelve es que fue tuyo y si no es que nunca lo fue. Y así de sencillo. Esta es la curva de la emoción. No me voy a detener mucho acá, la voy a platicar muy rápido porque insisto, hay 4 videos en el canal de YouTube en donde la explicamos fase por fase. La primera fase es la de la introducción y esta curva que ustedes ven aquí es las emociones del paciente. Lo que yo trato de hacer es llevar al paciente como en una montaña rusa emocional. Y les voy a poner un ejemplo de neuromarketing muy común y muy frecuente. Cuando quieres que alguien tome decisiones así, o sea, totalmente llevado por la emoción y por los neurotransmisores que hay en su cabeza, te recomiendan que lo sometas a emociones fuertes. Y el ejemplo es el siguiente. Imagínate que vas con tu novio o tu novia a la feria, a la montaña rusa y demás. Es mucho más probable que cuando acaben el viaje de la montaña rusa, si tú le propones matrimonio, te diga que sí. ¿Por qué? Porque su cerebro está hecho un caos con tanto neurotransmisor. Entonces, este modelo es el modelo de la montaña rusa y que básicamente se enfoca en eso, en llevar al paciente por varias emociones, bajarlo y volverlo a subir y hacer que su cerebro se confunda un poco y que entonces entren otros factores. Acuérdense que lo más importante para romper con todo este miedo que tiene el paciente es la confianza. Me regreso un poco al diagramita. Yo tengo varias fases, en algún, voy a decir como cosas muy rápidas en general de cada una. En la fase de introducción yo me tengo que presentar como vendedor, pero más bien como ser humano. Es decir, yo lo que siempre recomiendo es decir, mi nombre es fulanito de tal, está en el mejor lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, le platico, yo llevo tantos años dedicándome a esto porque tengo que dar seguridad. Y segundo, y bueno, pues me dedico a esto porque pues, es una parte bien importante en mi vida. Lo que esto acabo de decir, tal vez tú no lo hayas pensado en parte de tu speech porque te puede parecer innecesario, pero el insight que estamos mandando o el mensaje que estamos mandando a la persona o a mi prospecto es, mira, él no me quiere quitar el dinero porque tiene una motivación superior a lo económico para dedicarse a lo que se dedica. Aquí incluso yo les recomiendo, si ustedes tienen algún caso especial, algún caso de un familiar y que por eso se dedican a la audioprótesis, comentarlo, ¿no? No te tardas ni 3 segundos, ni 3 minutos, perdón, en contar un poco. Y sí habrá casos en donde pues, el paciente se quede coqueando porque me está contando esto, pero créanme,
en una parte bien importante de la gente que nos visita, este tipo de argumentos les da confianza. En la siguiente fase yo voy a presentar un esbozo muy general del lugar donde trabajo, de la tecnología auditiva y voy a aprovechar para aventarle como flechazos de decirle al paciente, sí, y en el mercado sé perfectamente que sí existen equipos súper baratos y súper económicos, pero estos se les llaman amplificadores y estos no dan un servicio y sí son muy baratos, pero en realidad te van a generar daño. Con esto lo que yo hago es que cuando llegamos a la parte final, el paciente ya sabe que no va a ser barato. El paciente ya sabe que lo que tú le estás ofreciendo es una solución de calidad y que le vas a resolver el problema, ¿sí? Después entramos al juego del adivino y esto es bien interesante porque aquí es donde ustedes, ya con el interrogatorio previo que le hicieron al paciente, pueden saber un montón de información. Fíjense muy bien, cuando tú vas a un médico y cuando tú vas a que te dé consulta, hay un factor determinante en que regreses con ese médico o no. Y es la confianza que te genera por lo mucho o poco que sabe. ¿Cómo le hacemos los médicos para demostrar que sabemos de lo que hablamos? Jugándole al adivino. ¿Cómo es jugándole al adivino? ¿Qué es el juego del adivino? Es simplemente tú haces una historia clínica o preguntas ciertas cosas y sobre la información que tienes y basado en tu experiencia, ¿sí? Tú ya puedes definir varios síntomas. Y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con audioprótesis. Ejemplo, tú me dices que ahorita, pues no sé, te duele la garganta y además yo te empiezo a preguntar varias cosas y te veo que estás como raro y te veo de cierta coloración y te veo con ciertas actitudes y demás. Y entonces yo empiezo a hacer lo siguiente, oiga, y le sale moco en la noche, ¿verdad? Y el paciente va a decir, sí, sí me sale moco en la noche. Oiga, y tiene tos, sí, tiene mucha tos y sobre todo en las noches le da más tos, ¿verdad? No, sí, sí, me da mucho más tos en la noche. Y entonces yo empiezo a adivinar y adivinar y adivinar. Y mientras más le voy atinando, que acá no es atinar porque después de varios años dedicándote a vender aparatos, ya te puedes adelantar a la audiometría incluso con la misma plática con el paciente. Después de adelantarte muchas veces, lo que va pasando en la cabecita de tu paciente es que la confianza va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando y dice, este cuate sí sabe. Y entonces eso genera un cambio completamente de actitud para ti. Es importantísimo hacer una pregunta de quiebre para este momento. O sea, ¿cómo lo voy a llevar hasta el máximo de emociones? Haciendo una pregunta que no estamos muy acostumbrados a hacer, sobre todo cuando estamos comprando cosas. Señor, señora, ¿cómo lo ha hecho sentir no escuchar? Esto es importante, ojo, en nuestra industria se permite perfectamente hacer esa pregunta y sabemos la respuesta, pero el hecho de que tú le preguntes por algo de sus emociones cuando él iba con la idea de que iba a comprar algo, cambia completamente el chip del ambiente de venta y entonces generas más confianza, porque en la cabeza del paciente lo que sucede es, ah, caray, no nada más sabe, sino también se está preocupando por mí. Me pueden llamar loco si ustedes quieren, pero yo he visto cómo hacer eso cambia completamente los resultados de un negocio. Pregúntenle a la gente cómo se siente. Después vamos con la fase destructiva y esta es una bien importante y recurro a la audiometría y la única manera en donde yo lo puedo hacer caer en sus emociones es a través del diagnóstico. El diagnóstico es la forma más sencilla de hacerlo. ¿Sabe qué, señor? Pues desafortunadamente sí tiene un problema auditivo, es un problema bla, 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 bla. Pero es importante que sepas que incluso la forma en la que dices las cosas influye mucho. ¿Por qué? Yo he visto vendedores de aparatos auditivos que son como planos y un vendedor no se puede permitir ser plano jamás en la vida. Son planos. Y entonces imagínense que yo empezara y les dijera, no, y entonces en la fase, pues en la fase destructiva lo que haces es decirle al paciente que pues, tiene un problema. Entonces, no hay emoción, me explico. Yo incluso les recomiendo, yo siempre digo, los vendedores tenemos mucho de actores. Tienes que practicar cómo vas a decir los diferentes speeches en las diferentes fases. En esta fase, en la del adivino, porque ya no me quiero tardar más porque esto va a ser eterno y repito que hay 4 videos en el canal de YouTube, una de las cosas a la que recurrimos mucho es hablar en porcentajes, por ejemplo, porque lo que yo estoy buscando es que tal vez el paciente tenga un dato mucho más relacionado con su vida diaria que un simple diagnóstico. Ejemplo, si yo le digo a un paciente que tiene pérdida superficial, moderada, severa o profunda, como es costumbre y como yo he visto a mucha gente hacerlo, voy a actuar a continuación. Oye, sí, mire, don Pedro, este es su audiograma y usted, mire, como ve, de aquí a acá todo es normal y de aquí a acá es un problema. Y bueno, pues usted tiene un problema severo. Severo para ti no es lo mismo que severo para mí. A lo mejor severo para ti, si eres muy consciente, pues es algo muy grave y entonces vas a tener urgencia para comprarte tu aparato.
pero severo para mí tal vez no, porque yo soy más, pues ya más dejado. Y si se acuerdan, en México vivimos en este país en donde mucha gente tiene enfermedades crónico-degenerativas que no atiende porque nunca los ve suficientemente graves. Entonces, cambia mucho cuando tú le dices a un paciente, y ojo que sé que me estoy saliendo de los términos de la audiología porque esto no existe, pero si le dices a un paciente, oiga, tiene una pérdida de aproximadamente el 70% de su audición, inténtenlo. En México vivimos en esta sociedad en donde las abuelitas pelean a ver quién tiene los peores resultados de laboratorio o los mejores resultados. Y es algo bien común ver que llega la abuelita número uno y saca su estudio de glucosa y mira, yo tuve 150. Y entonces la otra, como si estuviera jugando cartas, saca el suyo y dice, ah, sí, pues yo tuve 180. Entonces, entendiendo eso, el que tú le des un valor numérico a su pérdida auditiva puede generar un sentido de urgencia mayor a decirle que si no te lo compra ahorita, se acaba el descuento. ¿Me explico? Y bueno, finalmente llega la fase de resolución, en donde yo, ya que tengo al paciente abajo, lo voy a subir a través de qué? De la solución que yo muy amablemente le quiero dar. Porque, insisto, yo no le quiero vender un aparato auditivo, yo quiero solucionarle un problema. Insisto, hay 4 videos de esto en el canal de YouTube. Al final, como les decía, quiero generar confianza, porque es la única manera de vender aparatos auditivos a través de la confianza. Y lo que hago es que a través de la confianza voy a tapar todas las angustias, todos los miedos y todo lo que pase en la cabecita de mi paciente. Si logro hacer esto bien, y se los digo por experiencia de verdad y con todo el convencimiento de que funciona, no se van a tener que preocupar de que haya muchas objeciones. Muchas, aclaro. Sí habrá, porque siempre hay. Y de hecho, eso es importante. Tengo que saber que así sea el mejor para dar presentaciones comerciales, así sea el más bueno, va a haber objeciones porque son parte del proceso natural de venta. Y qué bueno que haya objeciones, porque si no las hubiera significa que tal vez, así como entró la información a tu paciente, salió. El paso número 4 es reconocer cuáles son las objeciones más comunes y trabajarlas. Y esto aplica si tú, el que me estás viendo, te dedicas a vender directamente los aparatos, o si tú, el que me estás viendo, coordinas gente que venda aparatos auditivos. Un ejercicio muy saludable para cualquier punto de venta es pues, hacer una anotación, estar anotando qué es lo que me dice la gente, de qué se queja, qué es lo que no entiende, y sobre eso tomar un camino y tomar acciones. ¿Por qué? Porque una objeción nunca es solo una objeción. ¿Sí? Esto es bien importante entender. Una objeción te va a ayudar a conocer los problemas que tu prospecto está tratando de solucionar. Mientras más objeciones haya, qué bueno, mejor, porque tienes más cosas que platicar con él y en una de esas lo convences más fácil, ¿sí? Te permite adaptar también tu propuesta alrededor de sus necesidades. Y esto, insisto, si tú haces una estrategia en donde hagas consciente qué es lo que está pasando y por qué te están diciendo que no, tienes que ver el ensayo y hacer errores y equivocarte y bla, 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 pero corregir en el camino. Si no corriges, no vas a vender. O vas a caer en estas prácticas que son muy comunes también en nuestro medio, en donde, no, es que me dijeron por allá que me lo vendían en 10 pesos. Ah, no, bueno, pues yo te lo vendo en 9. Y entonces empezamos con esta guerra de precios absurda, que lo único que hace es demeritar al mercado y demeritar el esfuerzo, porque no me vas a dejar mentir. El tiempo que te tardas adaptando un auxiliar auditivo de buena forma requiere una remuneración. Entonces, el hecho de que tú recurras únicamente a bajar el precio para lograr cerrar tus ventas significa que no sabes manejar las objeciones. Y el paso número 1 para poder entender el problema es hacer consciente el problema. Un ejercicio que yo le decía a mis vendedores hace mucho tiempo. Cada que te digan que no, tú vas a salir, agarras un cuadernito y anotas por qué me dijeron que no. O por qué creo que me dijeron que no. Y lo lees. Y entonces tratas de generar argumentos para que en el siguiente caso no te vuelva a pasar. Es algo bien sencillo. Y si, por otro lado, tú te encargas de controlar, ¿sí?, la operación de ventas y trabajar con un equipo de ventas, es bien interesante cuando haces estos ejercicios en donde ves que la misma objeción se repite muchas veces. Si lo haces bien, vas a poder generar incluso un manual de manejo de objeciones, en donde vas a tener las preguntas que siempre te hacen y la respuesta más correcta ya con base en la experiencia. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de objeciones que existen? Existen un montón, pero la bibliografía marca estas como las principales. Evidentemente existen objeciones económicas, que son aquellas que tienen que ver con el precio, con situaciones meramente monetarias, ¿de acuerdo? Que voy a tratar hasta el final porque son de las más frecuentes.
Segundo, existen objeciones a través de la competencia. Es el clásico, es que yo estoy ocupando uno de tal marca, que es tu competencia, ¿sí? ¿Por qué tendría que cambiar de marca? ¿Me explico? Siguiente, falta de confianza. Esta es una muy fuerte y tiene que ver con malas prácticas. Esta es el famoso boca a boca, pero negativo, ¿sí? Es cuando el paciente, pues bueno, ya le dijiste todo lo que le tenías que decir, dice, no, pero es que he escuchado que los aparatos auditivos son malos y que dañan y que me voy a quedar más sordo, o en el peor de los casos, es que he escuchado que mi comadre vino aquí y pues le quedaron mal con su equipo y demás. Hay que saber que se tiene que contestar en cada una de esas porque todo esto te va a tumbar la venta. Objeciones de autoridad, que esta es de las más fáciles de solucionar, y si tú tienes una de estas, ya la hiciste porque pues, ya estás a un pasito de cerrar la venta, y es el clásico de, es que sí me gusta mucho, sí me interesa, pero yo no soy la persona que decide. Entonces hay que saber qué hacer, ahora se los digo. Objeciones de tiempo, y esta es una muy chistosa porque es la que se presta a dar respuestas más descabelladas. Necesito tiempo para pensarlo. Necesito tiempo para platicar con mi familia. Ahorita no sé si es el momento correcto. Ahorita no sé si puedo comprarlo. Esa es una objeción de tiempo. En el modelo tradicional de ventas lo que te enseñan a hacer es, oiga, pero ¿qué tiene que pensar? Si, bueno, pues uno invierte en su salud. O que si se le cae una pierna no va a invertir en la muñeca. Eso te enseñan a hacer en el tradicional. Y entendamos que aquí es bien importante tener una actitud positiva ante la venta. Entonces, hay que ver de qué manera puedo atacar estas objeciones sin caer en estos clichés que lo único que hacen es hacer sentir mal al paciente y que no es nuestro objetivo. Entonces, vámonos con poco a poco qué se tiene que decir en cada tipo de objeción. Lo principal y lo más importante, no tengas miedo de preguntar. Si el paciente te dice, es que yo no soy la persona que decide, preguntas, es totalmente válido. Ok, ¿y con quién me puedo dirigir entonces? Si el paciente te dice, es que yo estoy ocupando uno de la competencia, que no te dé pena preguntar qué marca ocupa. Porque esas preguntas, hay libros completos dedicados al arte de hacer preguntas, esas preguntas te van a ayudar a sacar información para cerrar la venta. Pero si le haces como muchos vendedores que conocí, y que es un error muy común y que tiene que ver con la automotivación y con las ganas que tengas de vender y demás, en donde te dicen, es que lo tengo que pensar. Ah, ok, sí, bueno, y ahí te quedas. Evidentemente no vas a vender nada. Si te dicen, bueno, es que estoy ocupando uno de la competencia que me gusta más, por lo menos atrévete a preguntar qué es lo que le gusta más. Porque esa información te va a servir, tal vez ya no con ese paciente, pero con el que sigue, ¿me explico? Entonces, no tengas miedo de preguntar. La palabra clave aquí para cualquier tipo de objeción es ser proactivo. No te puedes quedar ahí callado nada más, ¿sí? Es como si llegara tu esposo o tu esposa y te dijera, es que me quiero divorciar, te juro por Dios que le vas a preguntar que por qué. Porque queremos saber, ¿sí? Entonces las ventas, y más tratándose de este tipo de ventas que son emocionales, no tendrían por qué salir de esa dinámica. Si te dan una objeción, regla de oro, pregunta. Si no te atreves a preguntar, nunca vas a saber qué es lo que puedes mejorar. Hablando específicamente de las de tiempo, en donde les contaba que es pues, que no tengo tiempo ahorita, o más bien necesito tiempo para pensarlo por X o Y razón. ¿Cuál es el argumento correcto para contrarrestarlo? ¿Sí? Yo tengo que decirle, por supuesto, esto es un modelo libre, tú tienes el derecho de ir a visitar a quien quieras y a preguntar donde quieras y a consultarlo con quien quieras. Pero eso sí, tenemos que establecer un compromiso. ¿Le parece bien que hablemos en unos días para retomar el tema? Es importantísimo que establezcan compromisos, ¿sí? Y que les digan al paciente, o sea, que el paciente les diga cuándo hablar y etcétera. Y ahorita con tantas herramientas de comunicación que existen, que por cierto, segundo comercial, tercero ya no sé, en el canal de YouTube ya están las pláticas también en donde hablamos de WhatsApp Web y de las redes sociales y de cómo le puedo hacer para seguir motivando a mi paciente a comprar, ¿de acuerdo? Y más ahorita en tiempos de cuarentena. ¿Cuál es la actitud correcta ante una objeción de tiempo? Totalmente de apertura. Yo ya no puedo presionar al paciente a decirle que si no me lo compra ahorita ya se cayó y que ya nunca lo voy a volver a respetar. Porque ¿saben qué? Lo único que generamos es que el paciente ya no vuelva. Y eso es grave, sobre todo en estos tiempos. De autoridad, les decía que esta es muy sencilla. Que te diga el paciente, ¿sí? Que pues sí le gustó, pero que él no es el que decide. Ok, entiendo. Ojo, vamos a hacer compromisos. Me encantaría platicar con la persona que les diga sobre los beneficios que le acabo de contar. ¿Cuándo puedo platicar con esa persona?
¿sí? Porque fíjese que todo lo que le acabo de contar, seguramente a esta persona le va a encantar tanto como a usted y entonces podemos hacer que su vida mejore. ¿Me explico? Entonces, no se queden en el no, es buscar el sí y la forma más correcta, más sencilla de buscar el sí es preguntarlo. ¿Cuál es la actitud acá? Pues proactividad total, que se van a dar cuenta que esta se repite, pero bueno, es para que lo tengan como un poquito en mente. Tercero, esta que es gravísima, falta de confianza. Cuando alguien te dice que no confía en ti, en tu marca o en los aparatos auditivos, creo que es bien importante tener una actitud de mucha seguridad y de mucha serenidad y decir que sí, que reconoces el problema. Lo peor que puedes hacer es confrontarte con tu paciente. Si el paciente te dice, no, es que me dijeron que con ustedes los aparatos salían bien malos, y etcétera, 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 no lo confrontes. Puedes decir lo siguiente, es nada más como una idea en general, ¿sí? Entiendo sus dudas y bueno, estamos trabajando completamente, totalmente y constantemente para mejorar nuestras áreas de oportunidad. Lo que le puedo garantizar ahorita es que no lo vamos a defraudar. Ojo, no estás aceptando lo que te dice, pero tampoco lo estás confrontando. Porque al final este textito pues aplica para cualquier cosa. Todos tenemos áreas de oportunidad todo el tiempo, ¿sí? Ay, me equivoqué. Acá. Hablando de la competencia, no hay cosa más fea y que yo francamente considero de muy mal gusto que hablar mal de la competencia. Yo, y cuando hago como visitas de Mystery Shopper o cosas así, sí me ha pasado que uno habla de cierta marca y el vendedor te dice, no, 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 esos son bien malos, o no funcionan, o no, es feo hablar, sobre todo en una venta, mal de la competencia. Entonces, lo que yo les puedo invitar a hacer es siempre, siempre decir que es una excelente marca, sea la que sea, ¿sí? Sin embargo, y aquí viene el twist, mi solución le puedo ofrecer esto y esto y esto y esto que la otra marca no. Es importante aquí transmitir mucha tranquilidad porque al final lo que yo quiero que el paciente siente es que yo estoy bien seguro de que mi producto es el correcto y que mi producto es el que le va a dar la solución. Esos son los diferentes tipos de objeciones. Sin embargo, existe uno, que es el de las económicas, que es el que más frecuentemente hay y que es el que más problemas nos genera, porque siempre me dicen, no, bueno, pues es que yo soy bien bueno para presentar todo y cuando llego al precio, pues me dicen que está muy caro. Entonces no eres muy bueno para presentar todo, y te lo digo por experiencia, ¿sí? Si eres muy bueno para presentar todo, ¿sí? No va a haber objeciones, porque para ser muy bueno presentando todo significa que sabes segmentar muy bien y que tal vez no le vas a ofrecer uno de 80,000 pesos a una persona que ves que tal vez pueda pagar 20. ¿Me explico? Entonces hay áreas de oportunidad que trabajar en tu forma de ventas. Entonces las objeciones económicas se dan por lo siguiente, porque no se vendieron beneficios y entonces yo hablé en un tono técnico todo el tiempo, o porque le interesa pero quiere un descuento y entonces aquí tú tendrás que valorar, ¿sí? O porque simple y sencillamente él cree que no lo necesita. Y eso pasa mucho también. ¿Cuáles son las preguntas de quiebre para esto? Acuérdense que el arte de preguntar es lo más importante. Ante las objeciones de carácter monetario, lo más correcto es preguntar si realmente la limitante principal es el precio. O sea, ¿realmente se te hace muy caro? ¿Sí? Segundo, ¿cuál es la opción que estás evaluando? Porque hay veces en que te dicen, no es que estoy evaluando varios equipos y bla, bla. Ok, cuéntame, ¿qué opciones estás evaluando para saber qué te puedo ofrecer con base en lo que ya viste? Tercero, ¿qué características son las más importantes para usted? Porque hagamos lo siguiente, ¿eh? O sea, más bien pensemos lo siguiente. Hay ocasiones en las que yo, nada más por ver al paciente, yo creo que ya le puedo vender un equipo de alta gama, cuando a lo mejor el paciente lo único que quiere es escuchar en ambientes silenciosos, puede ser, ¿sí? Y entonces no se atreve a decirte que está muy caro y que no quiere pagar un dineral por cosas que ni va a ocupar. Entonces, cuando te diga que no, que de momento no hay demás, y tú percibas que es por una cuestión monetaria, sí es perfectamente válido que preguntes qué características son las más importantes para usted. Y sobre eso, darle la vuelta y replantearlo y hacer una contraoferta y ver si con eso se satisface la necesidad. Y por último, cuando te dicen, no, es que yo ya traigo mi amplificador, que bueno, me ha salido buenísimo y bla, bla, bla. Esos nos pasan muy frecuentemente. La alternativa que está usando actualmente le ofrece la misma calidad que nosotros y les puedo jurar, sobre todo si son usuarios de Signia, que la respuesta va a ser no. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender que, echándome otro comercial, Signia tiene una calidad de audición impresionante, brutal. Entonces, es muy difícil, sobre todo si el paciente viene con cualquier equipo de baja gama de cualquier marca, que la calidad de sonido que nosotros le ofrecemos no sea mayor, porque por ende, por el simple hecho de ser Signia, va a ser mayor.
Entonces tienen una herramienta bien poderosa de negociación ahí porque los auxiliares de signa suenan bien bonito. Paso 5, y aquí es donde me duele mi huella de abandono y me duele en el corazón bien profundo. Tenemos que aprender a aceptar el rechazo. Platico rápido. Yo estaba alguna vez en algún estado de la República capacitando vendedores y entonces pues todo muy bonito, eran puras chicas, cuando entraban los pacientes hacían maravillosamente bien el proceso de venta y bla, 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 bla. Pero en el momento en el que el paciente decía, es que lo tengo que pensar, es decir, les decía que no, la cara de las vendedoras se desencajaba totalmente. Y no nada más la cara, la actitud, el servicio, la forma de tratarlos, todas estas cosas que podrían haber hecho que el paciente regresara, ¿sí?, se caían. Y entonces, imagínense los resultados de esta sucursal. ¿De acuerdo? Entonces, es algo bien interesante. El no en la vida de los vendedores es un pan de cada día, ¿sí? Pero yo lo tengo que transformar en un motor de cambio. El que me rompan mi corazoncito y me digan que no, pues sí, por un lado me va a desmoralizar y puede llegar a desmotivarme y me genera dudas de si soy bueno o no soy bueno para esto, me puede aburrir y me puede cansar, pero tengo que tener la suficiente inteligencia emocional para darle la vuelta. Y lo más importante, no se pueden permitir que se les note que ya se desilusionaron porque les dijeron que no. Cuesta mucho trabajo, ¿eh? Cuesta mucho trabajo, pero lo ideal es que con la misma sonrisa que lo recibiste, la misma sonrisa con la que lo despides, te haya comprado o no, porque es la única manera de transmitirle al paciente la idea que vengo repitiendo desde que empezamos esta videoconferencia. Yo no te quiero vender, yo te quiero solucionar un problema y me va a hacer muy feliz que sea conmigo, ¿sí? Y si para que regreses conmigo tienes que buscar en otros lados y después darte cuenta que yo soy el bueno, no importa, yo acá te voy a estar esperando. Pero si hacen lo que yo vi muchas veces que hacían en el momento en que les decían que no, que era de cambiar la cara y molestarse, porque incluso había gente que se molesta. Se entiende porque somos seres humanos y porque además hay veces donde le inviertes una hora completa al proceso de venta o más, pero así te hayas echado 3 horas, en vez de echarle la culpa al paciente y pensar que qué malo que no te quiso comprar, mejor piensa qué puedes hacer para que sí te compre después. El no, en últimas, y ya para casi terminar, es un ganar-ganar. Si no te compra, ¿sí?, abre la oportunidad al cambio, te hace preguntarte qué puedes mejorar en tu estrategia y además te motiva a obtener el sí. No se conformen con el no, y sé que suena muy extraño y suena muy raro y sobre todo en estas épocas en donde todo está complicado tal vez, pero el que te digan que no te debe de motivar a buscar el sí, ¿sí? Ya cuando te digan que no muchas veces, bueno, también es importante saber cuándo detenerse, pero es importantísimo que tú entiendas, no te dejes caer si te dicen que no. Y sobre todo, no te dejes caer en estos momentos en donde lo que necesitamos es gente que tenga muchas ganas y que tenga mucha motivación de convencer a sus pacientes de que pueden seguir mejorando y cambiando su calidad de vida. Por último, el no, ¿sí?, es un factor de evolución. Y algo que los que me conocen desde hace ya mucho tiempo saben que yo siempre repito. La diferencia entre un vendedor profesional y un improvisado es el ciclo de ensayo y error. Si tú te quieres superar y quieres mejorar tu práctica diaria, tienes que tomar en cuenta los errores del pasado. E insisto, esto de anotar en un papelito lo que te dijo el fulanito que no te quiso comprar y tratar de incorporar cosas en tu discurso de ventas para que eso no vuelva a suceder, va a empezar a mejorar tus resultados de la manera más bonita posible, porque además lo vas a hacer bien convencido de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Hasta aquí la videoconferencia del día de hoy. Aquí están mis datos. Si quieren, si tienen cualquier pregunta y demás, se pueden poner en contacto con nosotros. Voy a quitar la pantalla compartida, si es que me lo permite. Se supone que ya estoy acá. Listo. Entonces, me parece que hay preguntas en el chat, o tal vez no. No hay preguntas en el chat. Bueno, entonces, esta videoconferencia va a estar en nuestro canal de YouTube el día lunes. De hecho, el día de hoy voy a enviar una lista de reproducción con todas las que llevamos. Si tienes cualquier duda, de verdad, no dejes de preguntarnos. Somos un equipo que estamos trabajando mucho para traerte contenido casi diario, para que todos los días aprendas algo nuevo y para que, pues bueno, en estos momentos tan complejos, tú
sepas que tienes un apoyo completo de un equipo interdisciplinario, porque lo mismo hay médicos acá, audiólogos, ingenieros, gente de mercadotecnia, gente de muchas áreas que estamos diseñando contenidos todo el tiempo para que esta experiencia sea lo más, pues, provechosa para todos ustedes. Que tengan muy buena tarde, me da mucho gusto que nos hayan acompañado y los vemos en la siguiente videoconferencia. Hasta luego. Gasmet, connecting our senses.